Entonces, el Señor dice, hagan discípulos. En otras versiones dice, hagan más discípulos míos. En otras dice, discipulen a todos. En otras dice, hagan mis discípulos o hagan seguidores. Un discípulo es alguien que aprende a los pies de un maestro. Eso está más o menos, es lo que siempre se dice. Y es diferente a un estudiante. O sea, un discípulo no solo aprende del maestro, sino que también quiere ser como el maestro es. Lo cual es diferente a un estudiante. ¿Tú qué estudias ahí, Nati? ¿Qué? Ya. Tú estudias ingeniería ambiental. ¿Qué profe encontráis bueno? ¿O qué? Paula Nieto. Lo que la Paula Nieto te enseña, tú, claro, lo estudias. Y lo aprendes y toda la cosa. Ahora, yo no voy a preguntar cómo es la vida de la Paula Nieto, no nos gusta meternos en la vida de nadie, ¿ya? Pero yo dudo que tú quieras ser como la Paula Nieto en cuanto a su vida, etcétera, porque eso no es lo importante. Un profe enseña, uno aprende como estudiante o como alumno, pero no necesariamente va a seguir el modelo de vida que esa persona le ofrece o lo que uno ve. Pero con un discípulo de Jesucristo, uno no solo tiene que aprender, guardar, etcétera, sino que uno quiere ser igual que Jesús. Y de eso se trata el cristianismo. O sea, parece imbécil lo que voy a decir, pero hay gente que cree que puede ser cristiana sin obedecer a Cristo. O sea, eso ya es un contrasentido que no tiene, o sea, un contrasentido total y absoluto. Gente que sigue a sueños, a fábulas, a visiones, a tradiciones, o que el pastor así lo dijo y así debe ser, pero no está en ninguna parte de la Biblia, etcétera. O sea, dicen que son cristianos, pero no siguen las palabras que Cristo dijo, ni las enseñanzas que Cristo dijo. Discípulo es alguien que aprende a los pies de un maestro y es el que aprende y sigue al maestro. Y la Escritura dice que nosotros debemos llegar a ser en algún momento como Cristo era. Ahora la Escritura dice que nosotros tenemos ya la mente de Cristo, misterio total y absoluto, ¿ya? Que ya lo tenemos. Pero dice que debemos seguir creyendo y creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a Jesucristo. Entonces, debemos ser discípulos. Nosotros somos seguidores de Cristo y seguir a Jesucristo significa aprender de Él, de sus enseñanzas, y no solo eso, sino que llevar todo lo que aprendemos a la práctica. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy día, hermano. Porque hoy día, insisto, o sea, aquí la realidad igual es similar al resto del país. O sea, Concepción a lo mejor no tanto, pero ¿cuál es la zona más evangelizada, donde más iglesias? Para la zona de Lota o etcétera, Curanilá, bueno, no sé, todo. O sea, todo evangélico. O sea, por todos lados uno ve. Pero la cosa está si es que uno hace lo que verdaderamente está hablando. Entonces, el Señor nos ha llamado a eso y estamos en un proceso de aprendizaje. Y uno se puede dar cuenta objetivamente si es que alguien es o no cristiano. Leyó algunas cosas Claudio Denante y en Primera de Juan, pero súper brevemente nomás, porque alguien a veces dice, ¿cómo sé yo que esa persona que me está hablando es cristiano? ¿Cómo sé yo que ustedes están en la verdad? ¿Cómo sé yo algo? Bueno, yo tengo que demostrar. Hoy día, hermano, el mensaje es para nosotros, que nosotros tenemos que demostrar algo. Porque en primera de Juan hay algunas cosas así súper objetivas que a uno le muestran si una persona es o no es cristiano. Se lo leo nomás, después ustedes lo buscan en primera de Juan 2:3. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Pregunta Juan. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Súper objetivo. Si obedecemos sus mandamientos. O sea, no hay lugar a discusión, no hay lugar a interpretación. Alguien dice que yo soy cristiano. No. El Señor es súper claro. ¿Cómo sé yo si he llegado a conocer a Dios? Si obedezco sus mandamientos. Si lo simplificamos, pero al máximo el mensaje, si yo te digo a ti, Claudio, que yo soy cristiano, tú tenés que ver si yo obedezco los mandamientos o no. Si no obedezco los mandamientos, no soy lo que digo ser. Ahora, eso no quiere decir que no nos cueste. No quiere decir que no nos equivoquemos. No quiere decir que de repente a lo mejor nos deslizamos un poquito, después volvemos, etcétera. Pero uno está haciendo el esfuerzo. Pero ahí dice 1 Juan 2:3, ¿cómo yo sé si alguien es de Dios o no? O sea, ¿cómo yo sé si alguien es cristiano o no? Primero, si obedezco su mandamiento. Después sigue un poquito más adelante. Yo diría que
ahí mismo, Raulito, el verso 5 y 6, en 1 Juan 2, 5, 6. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. O sea, ¿cómo sabemos si estamos unidos a Él? 2 puntos. ¿Ya? Verso 6, Raulito. ¿Cómo sabemos? El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. O sea, objetivo, claro. ¿Cómo sé yo si la persona que me está hablando es cristiano o no? Primero, si guarda los mandamientos. Segundo, si vive como vive Cristo. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio, esto no quiere decir chala, túnica y la ropa, no, sino que vivir como Él vivió, lo que Él hizo. Hacer lo que Él hizo. Esa misma carta de Juan, capítulo 3, verso 6, dice, todo el que permanece en Él, o sea, ¿cómo sé yo si alguien es cristiano? Todo el que permanece en Él no practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. Hago énfasis en la palabra practicar. Porque también la primera carta de Juan dice, hijitos, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre Jesús. O sea, puede que uno en algún momento dado tenga, entre comillas, una caída. Puede que uno en un momento dado algo pasó y cayó. Pero no es una práctica. Acá dice el que practica, o sea, el que permanentemente está pecando. Si llega una persona, dice yo conozco al Señor de hace 20 años. Pero por ahí yo sé que todos los días, compadre, y miente, y roba, y engaña, y va para allá, y cagüinea, y chismea, y toda la cosa. Yo tengo derecho, por lo menos, a dudar de que es cristiano. Porque él está en una práctica muy diferente a alguien que de repente, en un momento de su vida de debilidad, tiene una caída. Y ahí mismo el 3.10, 1 Juan 3.10, dice la Escritura, ¿cómo distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo? Esto lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Así que si a alguien se le molesta, hable con Juan, que escribió la carta, ¿ya? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos distinguir? Por ejemplo, objetivo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. ¿Por qué digo estos versículos? Porque yo estoy diciendo que nosotros tenemos que demostrar con nuestras acciones que somos lo que decimos ser. Entonces esta primera carta de Juan, 4 cosas, así nomás bien, esto es introductorio, nos muestra objetivamente. Si guardo los mandamientos, soy cristiano. Si vivo como vivió Jesús, soy cristiano. Si no practico el pecado, soy cristiano. Si practico la justicia, soy cristiano. Si amo a mi hermano, soy cristiano. Si no amo a mi hermano, no soy cristiano. ¿Me entiende? O sea, y la gente eso es lo que tiene que ver. Nosotros, más que con las palabras en este tiempo, la gente se debe dar cuenta que Dios es verdad y que Jesús no hay nadie como Él y es el único que tiene la verdad por la forma en que los cristianos vivimos. No podemos seguir echándole la culpa que el diablo, que la sociedad está tan dura, que la gente es tan dura, que no quiere escuchar. Sí, a veces sucede eso, sí es cierto. Es cierto que hay un mundo espiritual que está desatado, hoy día está todo patas para arriba. Pero la gente fundamentalmente no cree que Dios es lo que es porque nos ve a nosotros, hermano. Hoy día no es para achacar a nadie, porque vamos a ver que después se puede salir de esto. Pero es porque nos ve a nosotros. Y nosotros tenemos que empezar a mostrar a ese que nos cambió la vida. Y tenemos que empezar a vivir. O volver a tomar, porque todos hemos hecho el esfuerzo por vivir como el Señor, volver a vivir como Él vivió. Entonces, Él dijo que hiciéramos discípulos. Y para hacer discípulos, primero uno tiene que ser discípulo de Jesucristo. Y Jesucristo demandó algo claro de la gente que lo quería seguir. Él tiene demandas para nuestra vida. O sea, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Él pidió ciertas cosas. Él demandó ciertas cosas. Hay algo que quiero leer de un libro que leía yo la otra vez, pero se lo leo ahora. Dice, en alguna parte del camino hemos perdido lo que es radical de nuestra fe. Y lo hemos sustituido por lo que es cómodo. Nos estamos acomodando a un cristianismo que gira en torno al cuidado de nosotros mismos
siendo que el mensaje central del cristianismo es renunciar a nosotros mismos. Renuncia a todo lo que tienes, carga tu cruz, sacrifica el amor a tu familia. Es muy distinto a acepta, cree, confiesa, haz conmigo la siguiente oración y vas a ser salvo hoy. No digo que no haya que hacer eso, pero es diferente. El Evangelio moderno dice: Dios te ama y tiene un maravilloso plan para tu vida. Por lo tanto, sigue estos 4 pasos y serás salvo. ¿Está bien? Todos lo usamos. Las 4 leyes espirituales, si alguien no las conoce, pregunta ahí: Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y es cierto. Pero el Evangelio moderno dice eso. Mientras que el Evangelio bíblico dice, y esto tenemos que entenderlo claro, hermano, nosotros éramos enemigos de Dios. Estábamos muertos en pecado, en un estado de rebelión tal que ni siquiera podíamos ver lo que necesitaba nuestra vida y mucho menos revivirnos a nosotros mismos. Por eso dependíamos de una manera radical de Dios. Lo único que podía cambiarnos era Dios. Pero en alguna parte, hermano, nosotros hemos comenzado a acomodar el mensaje. En alguna parte de nuestra vida, para no importunar a la gente. No se trata tampoco que andemos buscando enemigos gratuitos, pues andemos haciendo tonteras para que la gente nos odie y así cumplir lo que el Señor dice. Pero si alguien, hermano, estoy hablando desde el punto de vista de la predicación nomás, del Evangelio. Si a todo el mundo nosotros le caemos bien, es que algo está mal. Si nadie se incomoda en algún momento por las cosas que decimos acerca de Jesucristo, es que algo está mal. Porque Jesús vino a dividir. Jesús vino a poner en contra a los familiares, etcétera, lo que sea. No es que estemos buscando eso. Pero me entiende que si todo lo que decimos a todo el mundo le cae súper bien y nadie nos dice nada, es que algo no fue así. Algo no está funcionando. Entonces Jesús, hay 4 pasajes, los voy a hacer lo más rápido posible para que simplemente los que estén anotando lo anotan nomás. Lucas 9 del 57 al 62. Lucas 14 del 25 al 33. Mateo 19 del 16 al 30. Marcos 9 del 42 al 48. Si alguien quiere escuchar esta predicación, entra a www.iglesiarenacimiento.cl y donde dice el mensaje del mes, baje los mensajes anteriores, encontrará la predicación. ¿Ya? En la página de la iglesia están todas las predicaciones, pero no siempre son iguales, porque cada lugar es diferente. Pero estos 4 pasajes a nosotros nos muestran que Jesús dice que hay que dejarlo todo para seguirlo a Él. Nos muestra que para creer en Jesús hay que amarlo más que a nada otra cosa o persona en el mundo. Nos muestra que hay que renunciar a todo lo que poseemos. Nos muestra que debemos cargar una cruz. Nos muestra que debemos hacer la voluntad de Él y no la nuestra. Cristo, en estos 4 pasajes, es antes que la comodidad y los lazos familiares. Cristo está antes que nosotros mismos. Cristo está antes que las posesiones materiales. Cristo está antes que nuestro propio cuerpo. O sea, el Señor nos dejó una orden, dijo: vayan y hagan discípulos. Pero ahora en estos 4 pasajes vemos lo que Jesús pidió de sus discípulos. La demanda que Él hizo. Y en esa demanda fue que uno tenía que renunciar a todo. A todo por seguir. Vamos a ver al final que vale la pena. Vale la pena. Jesucristo vale la pena. Por Jesús vale la pena estar dispuesto a dejarlo todo. Porque Él murió por nosotros, nos compró por precio de sangre, murió por nosotros, resucitó por nosotros y hoy día dice Romanos 8 que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Y es la única persona que ha hecho eso en el mundo. Él no pide nada que Él no haya hecho. Nada. Pero, ¿me entiende, hermano? Que de repente uno entra como en una crisis porque... Amén. David. Súper bueno, David. Las lenguas entendemos ahí el lenguaje. A veces uno entra en crisis porque dice... Cuando a uno le predicaron le dijeron eso, pero uno, como leía yo nosotros,
en algún momento del camino perdimos lo que es radical del Evangelio. Y estoy hablando en general como cristiano, no estoy hablando de una iglesia, una denominación determinada o un movimiento determinado. En algún momento, como que uno empieza a ofrecer un Jesús ABC1, que no se molesta con nada, que no importuna a nadie, que la cosa así tranquilito, no te importa, el Señor me ama tal cual como soy, lo cual sí dice la Escritura, no, la carne es débil, yo no puedo contra esto, así que el Señor entiende, que sáquese, ¿no entiende? Sí entiende, pero si uno sigue jugando con eso, mejor digamos que somos mormones, pues, pero no, ya por último para debilitar al enemigo, pero no digamos que somos cristianos. Entonces el primer pasaje, muy breve, dice de Lucas 9, 57 al 62, que habían tres hombres que se acercan a seguir al Señor. El primero le dice, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Ya? Sigue nomás, Raúl. Entonces el Señor le dice, perfecto, tú me estás diciendo que me vas a seguir a donde quiera que vayas, pero yo te voy a decir de inmediato que yo no tengo la más mínima comodidad en mi vida. No tengo ni dónde poner mi cabeza. Incluso los animales tienen su cuevita y su madriguera, etc. Yo no tengo nada. Pero tú dijiste que me ibas a seguir. Sigue hablando los otros hombres que están. Llegó, se enfrenta a Jesús a otro hombre y le dice, esto es súper fuerte, hermano. Le dice, sígueme. Y esa persona le dice, sí, pero primero, y ahí está la cosa, primero, déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dice, que los muertos entierran a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Aparece un tercer hombre, ¿ya? Y el otro le dice, te seguiré, pero primero deja despedirme de mi familia. ¿Y qué le dice el Señor? Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. En ese pasaje, el Señor deja súper claro, Él dice, ya, ustedes me quieren seguir, pero tengan claro desde ahora, desde ya, que yo voy a ocupar el primer lugar en sus vidas. Y que así debe ser. Y no es que el Señor sea malo. No es que el Señor le esté diciendo a otro que sea insensible, que no entienda el dolor de la persona que está pasando. Por ejemplo, el año pasado murió mi papá y yo digo, ¿qué pasa si el Señor se aparece y en el momento en que va a ser estamos haciendo el velatorio o el funeral me dice, necesito que tú vayas allá? Pero mi papá, no, necesito que vaya allá. Gracias al Señor nos apareció el Señor. No, pero yo digo, hermano, en esto de acomodar la Escritura, todos caemos en la tentación de decir, mire, es que en realidad lo que quiso decir el Señor, le damos toda una interpretación. No, es que el Señor no quiso decir eso. Es que en realidad, no, lo que el Señor quiso decir, y le hacemos una interpretación como más blanda, para que no nos incomode mucho, ¿ya? Pero lo que el Señor quería dejar en claro acá, que Él es primero, antes que la comodidad y los lazos familiares. Él primero. Lo que dicen ahí ellos, estas personas, es, sí, yo te voy a seguir, pero primero deja que haga tal cosa. Pero primero, o sea, había algo que era más importante. Y el Señor puede parecer duro, pero después vamos, insisto, va a ver al final que Él fue el único que murió, se entregó, nos compró por precio de sangre. Dice Colosenses que por nosotros se hizo pecado. Y porque Él hizo todo eso, tiene derecho a pedirnos todo eso. Pero entonces el Señor está ahí y le dice, bueno, pero yo quiero que sepas de inmediato que no vas a tener ninguna comodidad, que el amor que tú le tienes a tu familia debe empalidecer, por así decir, frente al amor que me tienes. Que todos tus intereses deben estar dispuesto a entregarlo. Puede que nunca el Señor nos pida eso. O sea, siendo súper honesto acá. Hay hoy día alguien que el Señor le ha dicho, deja toda tu familia, deja tu trabajo. Hay alguien aquí que el Señor le pidió mientras estaba muriendo su papá que lo siguiera a él y que no fuera a enterrar a su papá. Nadie. Pero uno tiene que estar dispuesto a que si el Señor le va a decir eso, uno lo haga. O sea, si hay alguien que recién está empezando y algunos que ya llevan más tiempo y de repente hay que recordar cosas, hermano, hay que tener claro desde el principio que el Señor demanda algo. El Señor dice, yo soy primero.
yo soy primero. Y no puede haber nadie que sea más importante para tu vida que yo. ¿Por qué? Y eso está lleno de la Escritura. Porque yo te amé, porque yo te salvé, porque yo di mi vida por ti, porque yo me entregué, porque yo soporté todas las cosas, porque yo me humillé 2, 3 veces, o sea, estaba con el Señor, me humillé en la condición de hombre, me volví a humillar, etc. Yo te compré. Y por eso el Señor tiene derecho. Entonces Jesús requiere una devoción total, superior y exclusiva. Debemos estar dispuestos a que el Señor en algún momento nos pueda decir, a lo mejor no haga esta demanda. Segunda demanda que el Señor nos hizo, Lucas 14, verso 25. Cristo está antes incluso que nosotros mismos. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y les dijo, coloca el 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, la versión Reina Valera en esa parte dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. Y algunos, incluyéndome a lo mejor al principio cuando conocí al Señor, me enseñaron, incluso, o me sugirieron, o subliminalmente me dijeron, que aborrecer a mi papá era aborrecer a mi papá, aborrecerlo. Pero lo que quería decir el idioma original es que había que sacrificar el amor. El amor ese era menor al amor que uno le iba a tener al Señor. De eso se trata. Entonces él dice, si alguno viene a mí no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Estamos hablando de discípulo. O sea, yo tengo que estar dispuesto, cuando dice que el Señor está antes que nosotros mismos, como en algún momento se leyó a cabo, tú orabas, Claudio, no me acuerdo bien, uno tiene que morir. Uno tiene que estar dispuesto a morir. Hermano, paréntesis, en los primeros tiempos literalmente era así. Literalmente, los primeros discípulos y los que estudian la historia, etcétera, saben que era así. La gente aceptaba al Señor y sabía que algo se venía encima. En el Imperio Romano sabían lo que significaba ser cristiano. Hoy día, si usted comienza a investigar en páginas que hablan de las misiones en países musulmanes, en el Medio Oriente, etcétera, ser cristiano equivale a sentencia de muerte. Nosotros, hermanos, no pasamos por eso acá. Pero la demanda es la misma. O sea, si amo más mi propia vida que al Señor, el Señor me dice que yo no puedo ser su discípulo. O sea, que yo tengo que estar dispuesto a que el Señor, cuando me diga algo, yo tengo que tener que hacerlo y partir hacia donde Él me diga que tengo que estar. Entonces, sigue, después el verso 27 de Raúl, dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Ahora, algunos estudiosos de los evangelios dicen que desde el punto de vista de la psicología moderna, del marketing moderno, del éxito en los negocios modernos, que el Señor era especialista en desalentar a la gente para que lo siguiera. El Señor era especialista en vivir fracasos. Era como venían a decirle, yo te quiero seguir, y él hacía todo lo posible para que no lo siguieran, porque le decía, tienes que negar tu vida, tienes que morir, tú vas a hacer... O sea, era como, imagínese usted, en ese tiempo aparece una persona del Señor. Hoy día nosotros tenemos toda la Biblia, y nosotros vemos todo lo que Él hizo, y así todo nos cuesta un mundo muchas veces seguirlo. Imagínense, en ese tiempo se aparece una persona que ni lo conocían, y le dice, tú sígueme, deja todo. Toma tu cruz. Era como, usted sabe, alguien lo leí por ahí, es como exagerado, pero de alguna manera marca una realidad. La cruz, obviamente que era un instrumento de muerte, de tortura. Entonces, era como, de repente uno va, ya supongamos que vamos por las polvorientas calles de Galilea y se aparece una persona. Uno tranquilo, va a su vida, va a ir a tomar su bote, va a pescar, no sé, cualquier cosa. Se aparece una persona y le dice, sígueme. O sea, y después le dice, no vas a tener dónde reposar tu cabeza. Tienes que dejar a tu familia. Tienes que morir a ti mismo. Y más encima tienes que tomar un instrumento de muerte, de tortura. Porque cuando la gente le dijeron, entendía eso, o sea, toma tu cruz. Ahora le damos toda la explicación espiritual al tomar la cruz.
Pero es como, casi podría ser, no es que el Señor sea ridículo, y por favor que entiendan que yo no estoy diciendo eso, pero sería como si hoy día alguien llega y dice, toma tu silla eléctrica y sígueme. Claro, o sea, toma un instrumento de muerte y sígueme. Y el Señor le dice, el que no carga su cruz, o sea, el que no muere. Los sueños de Jesús se van a comer mi sueño y tu sueño. En algún momento los anhelos del Señor se van a tragar tus anhelos. Yo tenía una perspectiva de la vida, etcétera, que a tal edad iba a hacer tal cosa, eso se atravesó el Señor. Y después, a lo largo de mi vida cristiana, uno va teniendo sueños, va teniendo anhelos. Muchos el Señor permite que uno siga nomás porque está en la línea con el Señor. Pero en algún momento el Señor dice, bueno, sí, está muy bien, todo lo que sea, pero este es mi plan contigo. Y a veces ni pega ni junta con lo que yo quiero hacer. Hay una canción, el Enamórame, que dice como, te dejo mis planes, mis cosas, no sé cómo es. Sí, pues cuando uno canta eso, sí, pues yo te lo dejo. Te lo dejo. Entonces, tome su cruz. Y al final del verso 33, Raulito, al final del verso 33, en todo este pasaje dice, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Hoy día, hermano, estamos recordando algunas cosas porque tenemos que, una vez cada cierto tiempo, uno tiene que poner su vida delante del Señor y ver qué pasa con nuestra vida. Entonces el Señor dice que debemos estar dispuestos a renunciar a todo. Y hoy día el Señor una vez más nos está diciendo lo que cuesta seguirlo. Pero como vamos a ver, Él prometió estar con nosotros. Eso mismo dijo ahí en el capítulo 28 de Mateo. O sea, si ustedes van a ser discípulos, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el otro pasaje, Mateo 19, del 16 al 30, se acerca el joven rico. Y otra vez tenemos como el cuadro de una persona que se acerca como desesperada así para seguir al Señor. Desesperado. Porque dice que él venía, ¿qué haré para tener la vida eterna? O sea, él lo quiere hacer, le empiezan a hacer preguntas. El Señor, esto lo resumimos, le dice, bueno, tienes que guardar los mandamientos. No, si eso yo lo guardo desde chico, o sea, siempre he guardado los mandamientos, siempre he hecho todo, etc. Nacido y criado en el Evangelio, ¿ya? Desde chico me enseñaron, yo guardo todos los mandamientos, yo hago todas las cosas, yo sigo al Señor desde que tengo uso de razón. O sea, una persona y el Señor le sigue poniendo como obstáculos. Y finalmente le dice, ya, entonces vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sigue. Y el joven rico se entristeció y se fue. O sea, otra vez tenemos el cuadro como una persona que quiere seguir al Señor. Y el Señor le dice tal y tal cosa. Cuando uno piensa de la perspectiva, y ahora como uno como pastor, en otras partes pasa eso, no estoy diciendo que pase acá, pero bueno, supongamos que llega aquí Jesucristo hoy, por mientras en salas después, ¿cómo es la cuestión? Hermoso, ¿no cuánto? Vaya escondido, eso, vaya escondido, hermoso, vaya escondido. Llega un millonario. Yo no digo que, pero ¿qué piensa uno? Y el millonario llega, ¿qué tengo que hacer para estar acá? Y uno va a hacerle una preguntita, bueno, a ver, para ver si es, no es. Más encima, guarda los mandamientos. O sea, quiere decir que conoce la Escritura, que tiene una vida con Dios. ¡Oh! Uno dice, en otras partes, no, ahora ya esto vamos a hacer. El pastor piensa y dice, oh, yo sé que este es millonario. O sea, no solo vamos a tener valle escondido, vamos a tener, pero podemos levantar allá, acá, en otras partes y todo. O sea, ¿qué no se puede hacer con una persona así? En muchas partes, hermanos, se funciona así. No importa que la persona tenga o no tenga carácter. No importa que la persona de repente guarde o no guarde las cosas de Dios. No, lo que importa es que me sirve para mi plan, para lo que yo quiero. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia que nosotros a veces estamos viviendo entre el Evangelio de hoy día y el Evangelio de Jesús?
O sea, Jesús fue y se aseguró y se aseguró y se aseguró. Le dijo, pero mira, esto te falta. Desgraciadamente dice la Escritura que ese joven se fue hacia atrás, y no lo siguió. Pero es porque el Señor nos dice desde el principio cuáles son sus demandas. Incluso en ese pasaje la invitación de Mateo 4, cuando estaban pescando y le dice, sígueme. O sea, en ese sígueme, Jesús los llamó a abandonar su vida, los llevó a abandonar sus posesiones, los llevó a abandonar sus negocios, los llevó a todo. Todo. La gente lo siguió. Y el último pasaje de esto es Cristo antes de nuestro propio cuerpo, Marcos 9, 42 al 48. Resumidas cuentas, dice que cualquiera que haga tropezar, dice, si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Sigue, Raúl. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. O sea, Jesús antes que nuestros propios cuerpos, ¿no? Es tan radical el Señor que si uno, a ver cómo decirlo, que si uno, hay algo en la vida de uno, esto hagámoslo así, en la vida de uno dice hay algo que uno no puede dejar, que uno no puede cambiar, en la vida de uno hay algo que lo impulsa o lo empuja a hacer ciertas cosas que no están en la voluntad de Dios. El Señor, bueno, nos dice, bueno, escoge. O cortas con la cuestión, o mejor, o te vas nomás. Y dice, porque es mejor entrar con algo menos que seguir por la vida así nomás. O sea, el Señor nos dice que para ser discípulos de Él nos va a ayudar, obviamente. Uno debe ser santo. Esforzarse por guardar sus cosas. No andar jugando. No andar de repente que aquí, que allá, que esto, no sé, un poquito, si yo paro cuando quiero. Yo corto cuando quiero con esto. Sí, claro. O sea, el Señor desde un principio dejó claro que Él estaba antes que todos nuestros deseos. Si queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, debemos estar dispuestos a negarle a nuestros cuerpos todas las satisfacciones que vayan contra la voluntad de Dios. Entonces el Señor en estos pasajes, cuando hace las demandas, Él nos dice que está por sobre todo. O sea, Él debe ser lo primero en nuestra vida. Debemos estar dispuestos a renunciar a todo, a dejarlo todo. A que si el Señor nos dice algo, partir. El Señor verá. Si Él nos llama, si Él te llama, si Él te dice que vayas a un lugar, si Él te dice que hagas algo, si Él te dice que salgas de acá, bueno, Él te está diciendo que hagas eso, el Señor se va a encargar de ir sosteniéndote en el camino. Pero uno tiene que hacer lo que el Señor a uno le dijo. Porque hoy día, insisto, hermano, tanta gente que dice ser discípulo de Cristo o seguidor de Cristo, pero no hace lo que Cristo dijo. No enseña lo que Cristo enseñó. No va y dice, mire, la Escritura dice esto, la Biblia dice esto, Jesús dice esto. En esto lo que he leído son las demandas que Jesús dijo. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que hacer esto y esto otro. Hay que renunciar a todo, amarlo por sobre todas las cosas, estar dispuesto a vender todo lo que tenemos, estar dispuesto a darle lo que tenemos a quienes lo necesitan, etc. Porque si estamos haciendo lo que el Señor nos dijo, el Señor entonces nos va a sostener en todo lo demás que nosotros hagamos. Es cierto que el Señor sabe cómo somos, es cierto que el Señor entiende cómo somos, es cierto que el Señor sabe que tenemos necesidad de muchas cosas, pero Él también dijo, o sea, busquen primero el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Y Él antes de eso había hablado de techo, vivienda y comida, digamos. ¿Ya? Había hablado de eso, o sea,
dijo, eso yo se los voy a dar. Se los voy a dar. Él sabe cuáles son nuestras necesidades básicas y las va a suplir. Las va a suplir. Pero Él nos dice claramente que nosotros debemos estar dispuestos a dejarlo todo. ¿Y por qué? Eso es lo que yo les decía antes. Simplemente le menciono los pasajes. Romanos 14, 7 al 9 dice: así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. 1 Corintios 6, 19, 20. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. 1 Corintios 7, 23. Ustedes fueron comprados por un precio, no se vuelvan esclavos de nadie. 2 Corintios 5, 14, 15. Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Por qué el Señor pide eso? Porque hoy día nosotros que vemos toda la Biblia, el Señor pide eso porque Él nos compró, murió por nosotros e hizo lo que nadie más hizo por nosotros. Que en el fondo, ¿qué es lo que es Jesús? Esa parábola de que el reino de los cielos como un tesoro escondido en el campo o como una perla de gran precio. Cuando uno encuentra esa perla o ese tesoro, va, lo deja ahí guardadito, que nadie más lo vea, va y vende todo lo que tiene. Porque uno ya encontró lo que tenía más valor. Y uno sabe que si vende todo lo que tiene, no importa, porque encontró lo de más valor. Encontró esa perla, encontró ese tesoro. Y hoy día el Señor nos pide lo mismo, ¿no? ¿Por qué Él tiene derecho a pedirnos eso? Porque Él cumplió con todo lo que dijo. Él murió y resucitó. Él estuvo dispuesto a hacer todo lo que había dicho que iba a hacer, lo hizo y fue a la cruz y murió por nosotros. ¿Por qué Él tiene derecho a pedirnos eso? Porque nadie nos ha amado como el Señor nos amó. Porque es el único que nos ha sacado de la muerte a la vida. Nosotros tenemos que entender, como dice la Escritura, que antes estábamos muertos, dicen, nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Nosotros a veces, hasta uno mismo se ríe o uno mismo dice, no, pues si no éramos tan malos, si no se trata de ser bueno o malo, simplemente no conocíamos al Señor y estábamos muertos. Y nuestro destino era uno solo. Se cruzó el Señor en nuestra vida y cambió nuestro destino. Lo cambió. Entonces Él tiene derecho a pedirnos eso. ¿Por qué Él tiene derecho a pedirnos eso? Porque como decíamos acá, Él es la perla de gran precio. Él, cuando uno se encuentra con Jesucristo, ya todo lo demás parece, el valor baja de todo lo demás. Pero cuando uno se encuentra con Jesucristo también, conoce el amor obviamente, y va a amar al resto de la gente como el Señor quiere que lo ame. Cuando uno conoce al Señor, va a conocer la misericordia y va a ser misericordioso con los demás como quiere que Jesús, como era Jesús también con ellos. Pero la demanda es clara, hermano. Hoy día, insisto en el punto de mucha gente se dice cristiana, pero tenemos que demostrar que somos lo que decimos ser. Y yo no estoy diciendo que no mostremos nada, le estamos mostrando. Pero creo que cada cierto tiempo debemos recordar ciertas cosas. Cada cierto tiempo nosotros tenemos que hacer como un examen por último. Si estoy cumpliendo con lo que el Señor me dijo o no. Y tampoco, hermano, es para uno empezar a decir, bueno, pero ¿por qué me piden esto a mí si en la otra iglesia o allá o el de al lado o el otro cristiano no conoce? Es que ese no es mi problema ni es su problema. O sea, él tendrá su relación con Dios y Dios se va a entender con él o con ella. Lo concreto es que nosotros sabemos que Dios nos pide estas cosas y nosotros tenemos que cumplir. Jesús, con un grupo de hombres que entendió esto, cambió la historia. Nosotros sabemos que el mundo va a ir de mal en peor en un montón de cosas. Pero Él nos dejó una misión. Porque también Él quiere que la mayor cantidad de gente posible se salve. Y por eso nos dijo, vayan y hagan discípulos. Para que uno siga haciendo la obra que Él comenzó hace un poco más de 2000 años. Para que muchos también conozcan al Señor y puedan, entre comillas, escapar del momento final. A lo mejor hoy día, si uno lee la Escritura también con seriedad y dice, bueno, ya
no vamos a poder cambiar al mundo como queríamos, porque el mundo se acerca a su final nomás. Pero sí se va a poder lograr que muchas más personas nos acompañen en el viaje de reencuentro con el Señor. Que muchos más conozcan esto tan maravilloso que el Señor nos dio. Y muchos más puedan mostrar el amor, mostrar el poder, mostrar la misericordia, mostrar la compasión que el Señor tuvo. Pero hermano, yo creo que cada cierto tiempo nosotros tenemos que decirnos o preguntarnos si amamos al Señor como decimos que lo amamos. Si estamos dispuestos a entregar todo, si el Señor nos dijera que entregáramos todo. A lo mejor nunca se lo va a pedir, hermano. Y lo más probable es que no se lo pida. Lo más probable es que no le pida, a lo mejor, deja tu trabajo, deja tu casa, vende tus cosas, dalo todo, regálalo todo. Lo más probable es que no lo haga, ¿no? O sea, basta con que nos pida una pequeña cosa para que saltemos. O sea, si nos pide todo. Entonces lo más probable es que no lo haga, pero uno tiene que estar dispuesto a hacerlo. Y si el Señor en algún momento dice, ya, te voy a hacer el mismo llamado que hice a Pedro, el mismo llamado que le hice a Juan, el mismo llamado que le hice a todos, que nosotros estemos dispuestos a hacerlo. Nosotros, porque insisto, nosotros con nuestra mentalidad moderna, ahora como que interpretamos todos esos pasajes. E incluso decimos, bueno, era necesario en ese tiempo para esa gente que le hiciera esos llamados, pero hoy día no es tan así. Hoy día no es que el Señor es amor, no es que el Señor quiere nuestro bien. Sí, claro que lo quiere, pero el Señor quiere también, nos dejó una misión. Y como hoy día la gente no cree lo que escucha, entonces va a tener que empezar a creer, porque ellos van a ver que uno hace cosas por ellos. Primero es creer, después hacer. No es hacer primero y después creer, pero primero es creer. Entonces tenemos que pensar un poquito en las cosas que el Señor nos habla. Oramos al Señor un momento, hermano.